chicos? ¿Ahí me escuchan bien? ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, arranco entonces, voy a compartir el escritorio. Bien, indíquenme si ven el escritorio y ya arranco por completo, ¿sí? Y ya dejo el chat a un costado. Avísenme cuando ven el escritorio. Bueno, ¿ahí lo ven? Perfecto. Bueno, vamos a retomar sobre los temas que habíamos visto en la clase pasada. Nosotros teníamos en la clase pasada un archivo que se llama Conecta, donde nos conectamos a una base de datos, se llama Consudec. Voy a chequear si todavía está, si existe esa base de datos. ¿Sí? Voy a poner entonces localhost /phpMyAdmin. A ver si localhost phpMyAdmin. Y acá tengo entonces la base de datos Consudec. ¿Sí? Que estábamos trabajando en la clase pasada. Voy a ver una tabla que se llama alumnos. Ahí tengo 3 datos, ¿sí? DNI, nombre, apellido y 2 personas dentro de alumnos, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña aplicación que nos permita ver esto mismo, ¿sí? En una página web. ¿Está? Entonces, ahí me siguen, ¿no? ¿Sí? Hoy va a ser cortito pero potente. ¿Me siguen? Hola. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, yo tengo un archivo acá que se llama Conecta, ¿sí? Es el archivo de conexión a la base de datos. Este mismo lo puedo usar, ¿sí? Pero voy a crear un nuevo archivo. Que se llama, que lo voy a llamar ver. Esto se me abrió. Voy a decir, en principio voy a decir que me incluya el archivo conecta, ¿sí? Que es el que me va a dar la conexión a la base. ¿Sí? Es el archivo que me va a dar conexión a la base. Lo voy a guardar, ¿sí? Acá dentro de la carpeta Pablo lo voy a llamar como verdatos.php. Así ya puedo ver los colorcitos que me indican las funciones y todo eso, ¿sí? Siempre es bueno guardar. Entonces, ahí tengo la conexión a la base, ¿sí? Después voy a crear una variable que se llama SQL, donde voy a hacer algo muy sencillo. Select, ¿sí? Y esto es lenguaje MySQL, esto que estoy escribiendo acá. Y ustedes tienen en el campus un Word donde yo les puse las principales sentencias de MySQL o de SQL que ustedes pueden llegar a utilizar. Después hay un montón más, pero las principales están ahí. Entonces acá digo select asterisco from. ¿Y cómo se llama la tabla? La tabla se llama alumnos,
select asterisco from alumnos. Esto estoy haciendo, estoy diciéndole a mi archivo PHP que quiero que me muestre o me liste a todos los alumnos, ¿sí?, de esa tabla, ¿sí?, a todos los alumnos con todos los campos. Ahora voy a hacer lo siguiente. Necesito hacer que esos alumnos se vean dentro de una tabla hecha en HTML. Entonces, voy a crear un eco donde voy a decir echo table, ¿sí? Vamos a poner un borde a esa tabla, ¿sí? Y acá estoy armando lo que sería el perímetro de mi tabla. De apertura, table de cierre. Acá estoy armando entonces el perímetro de mi tabla. Luego voy a hacer lo siguiente. Voy a decir que en la variable consulta voy a hacer una consulta, una query, MySQL query, y le voy a decir que llame a la variable pesos SQL, que es la que me indica qué es lo que quiero hacer, select asterisco from alumnos, y en dónde, en qué conexión, en esta. Entonces, lleva dos parámetros. ¿Sí? Tengo dos parámetros. El primer parámetro es qué quiero consultar y en qué conexión, ¿sí? Esta es la consulta que quiero hacer. ¿Esta consulta en este momento se está ejecutando? No, porque está dentro de una variable, ¿sí? Entonces, yo no puedo hacer ahora un eco de la consulta porque no va a devolver nada, ¿sí? Lo que tengo que hacer es, tengo que programar algo de una manera que el PHP lo pueda ver, lo pueda mostrar, ¿sí? Entonces, voy a hacer algo que es medio complicado, pero lo voy a ir explicando. Voy a crear un mientras, un while. Voy a crear una variable que se llama registro. Y voy a utilizar una función que se llama fetch row, ¿sí? MySQL fetch row. Lo que hace es dentro de la variable registro voy a guardar una fila de los datos que estoy levantando de esa base de datos, ¿sí? Estoy creando un array, un vector, ¿sí?, con los datos guardados uno al lado del otro. Dentro de este fetch row voy a llamar a la consulta, que es donde tengo los datos, ¿sí? De esta manera entonces digo, mientras haya datos, ¿sí?, mientras haya datos, mostrámelos. ¿Cómo los muestro? Bueno, puedo hacer lo siguiente, puedo decir echo registro, y como es un vector esto, a ver, cuando encuentre el corchete, ahí está. Puedo decir, mostrame registro corchete 0. ¿Qué me están diciendo ahí? Me están viendo y escuchando todos, ¿no? ¿Sí? Bueno. Si yo digo, mostrame registro 0, la salida que voy a mostrar es esta, ¿sí? Este es el registro 0, ¿sí? Esta columna. Registro 1, esta columna. Registro 2, esta columna, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Bien.
Entonces, si quiero mostrar un registro completo, debería ser algo como esto, que no está tan bueno cuando tengo muchas columnas, ¿sí? Podría decir, mostrame esto. ¿Sí? Podría hacer esto, ¿sí? Para que me muestre las tres columnas de un registro, pero esto no está bueno, ¿sí? Entonces, voy a hacer algo un poco más útil, que es utilizar lo que se llama un for each. For each. As, vamos a poner dato, eco, y acá puedo hacer primero una fila en HTML. Acá la fila, y acá puedo decir eco td punto dato punto cierre de td, y explico qué estoy haciendo. A ver, acá acabo de crear el perímetro de una tabla, ¿sí? La pongo fuera de un while porque, ¿por qué? Porque estoy creando ese perímetro por única vez. Luego, en una variable que se llama registro, voy a guardar la consulta como un vector, ¿sí? Como un array, ¿sí? Entonces me va a quedar registro 1, registro 2, registro 3, registro 4, ¿sí? Para evitar poner registro 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Lo que hago es utilizar un for each, donde digo, para cada registro, o sea, la primera vez dato va a valer registro 0, la segunda vez dato va a valer registro 1, la tercera vez va a valer registro 2, ¿sí? Entonces, tengo una programación que está leyendo de izquierda a derecha y otra programación que está leyendo de arriba hacia abajo, ¿sí? De esa manera, entonces lo que estamos haciendo es barrer todos los datos que están dentro de esa consulta, que es select asterisco from alumnos, ¿sí? Medio complicado, ¿no? ¿Entiende? Más o menos. Bueno, acá, en este lugar, ¿sí? Voy a ponerlo ahí con comentarios. En este lugar estoy creando un vector, ¿sí? En donde guardo los datos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, ¿sí? Los guardo en posiciones. Y acá lo que hago es, voy leyendo uno por uno hacia abajo, ¿sí? Leo cada registro, ¿sí? De esta manera, entonces, lo que voy a obtener es esta consulta dentro de una página dentro de una página PHP, ¿sí? La consulta que yo antes veía en el phpMyAdmin, ahora la voy a ver acá dentro. Entonces, la voy a guardar, la guardo como ver datos. Voy acá a localhost /Pablo, me voy a ver datos y entonces ahí tengo mis datos en la base, ¿sí?
¿Me siguen hasta acá? ¿Me siguieron? ¿Sí? A ver, voy a hacer pequeñas modificaciones para que se vaya entendiendo qué sucede, ¿sí? ¿Qué sucede en cada caso? Yo, por ejemplo, puedo, en vez de utilizar esta consulta, puedo hacer lo siguiente, miren. Voy a comentar esto y voy a poner eco registro corchete 0. ¿Qué sucede? Vamos a poner acá un TD porque si no, no se va a entender. TD es la marca de fila. No, de celda, perdón. ¿Sí? TR es la marca de fila. Entonces, ahí estamos. ¿Sí? Con registro 0, entonces estoy mostrando solo los DNI. ¿Sí? ¿Ahí me siguen? Bien. Vuelvo otra vez al Sublime. Si yo, en vez de poner registro 0, pongo registro 1, aparece la columna que corresponde al nombre. ¿Sí? Y si pongo 2, la columna que corresponde al apellido. ¿Sí? Entonces, esto es porque esta función llamada MySQLFetchRow lo que hace es convertir a vector, ¿sí?, cada registro que está dentro de la consulta. ¿Está? Ahora, yo podría poner esto mismo 3 veces, ¿sí?, y pongo 0, 1, 2, ¿sí? Y obtengo el mismo resultado que al principio, ¿sí? Bien, pero para evitar escribir esta consulta, ¿sí?, o esta programación que es medio engorrosa, lo que hice es utilizar un for each. ¿Sí? El for each lo que va a hacer es esto mismo, ¿sí?, pero en forma automática. ¿Sí? Si yo acá apreté F5, obtengo el mismo resultado. ¿Sí? Otra cosa es modificar la consulta que tengo acá arriba, ¿sí?, donde dice pesos SQL. Yo puedo decir select asterisco from alumnos where DNI es igual, y ahí puedo poner un DNI X, por ejemplo este. Y lo pongo entre comillas simples para que sea un registro. Entonces solo me va a aparecer el dato que yo quiero. Y si en vez de ingresar esto, ¿sí?, este dato, yo pongo, por ejemplo, pesos post, pesos-post, el nombre de una variable, ¿sí?, como hice en el ejercicio anterior, el del formulario, ya estoy armando un buscador. ¿Se entiende? ¿Sí? Un buscador que busca exactamente algo. ¿Está? ¿Van entendiendo cómo vamos uniendo algunas cositas? ¿Sí? Bueno, entonces, la idea es, ustedes ya saben un insert, ya saben ahora un ver datos, ¿sí?, un selector. Lo que van a hacer es hacer las modificaciones acá arriba para que funcione de la manera que ustedes lo necesiten, ¿sí? Después vamos a ver cosas más complicadas. Una aclaración que quiero hacer y tiene que ver con la versión de PHP que están utilizando, ¿sí?
alguna persona de acá, que yo la vi y ahora desapareció, se bajó una versión de PHP más nueva, ¿sí? El- o una versión de SAMP más nueva en realidad, ¿sí? Por lo tanto, algunas funciones no van a ser iguales a mis ejemplos, ¿sí? A ver, si ustedes se bajan la última versión de SAMP, van a trabajar en vez de con MySQL, van a trabajar con MySQLi, ¿sí? Con lo cual las funciones varían un poquitito, ¿sí? Para eso entonces hay que ir a ver la sintaxis de MySQLi, ¿sí? A ver, si yo busco en internet, ¿sí? Pongo Google y pongo MySQLi, entro en la página de PHP y puedo buscar cómo conectarme, ¿sí? Cómo es una query, realizar una consulta a una base de datos, ¿sí? Y acá hay ejemplos, ¿sí? Pero cambian, ¿sí? Se modifican, ¿sí? Algunos ejemplos ven, por ejemplo, la conexión a una base de datos que utiliza MySQLi utiliza localhost, usuario, contraseña y la base de datos dentro de lo que es los parámetros en donde se conecta MySQLi. Ojo con esto porque es diferente a lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Yo les puse una versión anterior para que las funciones sean más fáciles de trabajar para ustedes, ¿sí? Yo no tengo problema en usar MySQLi o PDO, ¿sí? Pero eso yo lo dejaría para más adelante para la presencial, ¿sí? Para mostrarles cómo funciona de otra manera el MySQL, ¿sí? Es más, ya que estoy acá, otra cosita. Si yo acá ya estoy llamando a la base, no necesito MySQL SelectDB, que era lo que usaba en los anteriores ejemplos, ¿sí? Así que bueno, hay dos posibilidades: o desinstalan el SAMP e instalan la versión que les pedí o las que les dije que yo les puse el link, ¿sí? O va a haber que ir entrando a cada función que no ande y convertirla a estas de tipo MySQLi, ¿sí? Bueno, hasta acá, ¿cómo venimos? Por eso les dije que usaran la versión de SAMP, la 5.6, ¿sí? La que tiene PHP 5.6, ¿sí? Y no las versiones 6 o 7. ¿Mm? La versión te fijas, muy fácil. Haces un archivito que se llame, le pones el nombre que quieras, pero adentro escribís esta función: echo php info, ¿sí? Y te va a tirar una serie de parámetros, ¿sí? Y ahí vas a ver qué versión de MySQL tenés y qué versión de PHP tenés, ¿sí? Bueno, ¿quedó claro esto? ¿Sí? Bueno, hoy, si quieren, cortamos acá, ¿sí? Hicimos cortito pero muy potente, ¿sí? Y la próxima vamos a empezar a hacer algunas búsquedas, ¿sí? Vamos a modificar estos select para que funcionen de una manera interesante, ¿sí? Para que hagan búsquedas simples, búsquedas avanzadas, etcétera. ¿Está? Bueno, cualquier duda entonces me preguntan, ¿sí? A través del foro, ¿sí? Y por el otro tema, vayan anotándose para empezar a venir a mi escuela, ¿sí? Bueno, nos estamos viendo.
Sí, escucho. O veo, decime. Marina, no necesariamente. La prioridad la tienen los que están más lejos, pero si hay cupos y te interesa venir, vení. ¿Sí? Lo importante es que dentro del mismo día no estén todos anotados. ¿Sí? Tienen que venir hasta tres por día. ¿Sí? Si alguno ya tiene pasajes, etcétera, bueno, eh, busquen la manera de generar la prioridad. ¿Sí? Sí, no hay problema. Mientras hay 30 cupos y son el doble, así que no hay problema. ¿Sí? Siempre le vamos a dar la prioridad y los primeros días a los que viven más lejos. ¿Sí? Pero anótense. ¿Sí? Bueno, corto la grabación así la puedo subir y bueno, nos estamos viendo en la semana. ¿Sí?